Yo lo titulé "No la cambio ni la vendo". ¿Cuál es el tema de esta mañana? No la cambio ni la vendo. No es mi esposa, pero a ella tampoco, ni la cambio ni la vendo. ¿Ah? No son mis hijos, ni los cambio ni los vendo. Génesis capítulo 25, verso 29 al 34. Leo para usted. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Todos nosotros en Cristo Jesús somos herederos de una bendición en Él. Todos nosotros se nos ha sido dado, por así decirlo, una primogenitura. Nosotros tenemos un lugar de privilegio, un lugar de honor que nos ha sido dado. Y al igual que Esaú, nos pertenece. Por eso ni lo cambio ni lo vendo. Sin embargo, Esaú, sin ser una persona mala, sin ser una persona mundana quizás, vendió su primogenitura. Y hay muchos creyentes hoy en día que venden su primogenitura. Sigue siendo el hermano mayor sin primogenitura. Sigue siendo el que viene a la iglesia. Sigue teniendo la investidura. Sigue teniendo la posición, pero sin primogenitura. ¿Qué significa o qué representa la primogenitura? Antes de entrar a qué representa la primogenitura, permítame decirle un poco sobre esta familia. El hijo primogénito de Isaac y de Rebeca era hermano gemelo de Jacob. Desde que ellos estaban en el vientre, narra la escritura que venían peleando por ver cuál salía primero. Salió Esaú primero y su hermano Jacob salió tomado del tobillo de su hermano hacia afuera. No voy a hablarles hoy de la sombra que hay ahí de la iglesia y de Cristo. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a aquella serpiente: y esta te herirá en tu calcañar, tobillo, talón? Ahí hay una sombra y una figura de la iglesia y de Cristo, una sentencia. Porque lo que parecía una victoria, más tarde se convierte en una derrota para Esaú. Había salido de primero. Era el primero. Número 2, era amado por su padre Isaac. Dice la Biblia que Esaú era un hábil cazador. O sea que era aquella persona típica que destacaba en lo que hacía. Era esa persona que está en la iglesia y usted dice: es que tiene talento, es que tiene una gracia, es que tiene una presencia, es que tiene un don, es que tiene una facilidad, es tan ágil. Y dice la escritura que su padre Isaac le amaba porque él veía que no solamente era el primogénito, sino que él era hábil para cazar. O sea, tenía destrezas que lo hacían sobresalir. Muchas personas dentro de la iglesia realmente tienen esas habilidades desarrolladas, y es fácil reconocer cuando alguien tiene una habilidad o un don, ¿cierto? Y se le da con facilidad. Número 2, Esaú era un hombre que no era malo, era un hombre que tenía su lado bueno. Mostró bondad a su hermano que lo había engañado, lo quería matar, después ya no lo mató.
¿Por qué lo quería matar? Porque lo engañó no solo una vez, 2 veces. Ayudó a enterrar a su padre Isaac también. Esto nos habla de que también era un hombre de familia, era un hombre que le esperó hasta que su padre falleciera para querer ir en contra de su hermano. ¿Sabían eso? O sea, tenía altos estándares familiares. Hoy mucha gente tiene estándares familiares altos, elevados. Sin embargo, no necesariamente esto los hace valorar la presencia de Dios. Hoy mucha gente es hábil en lo que hace, sin embargo, esto no quiere decir que estén reconociendo o respetando la presencia de Dios. Número 3. Esaú fue manipulado por su hermano, ya lo dije. Lo primero, cuando Esaú vendió su primogenitura, es ¿por qué lo cambia? ¿Por un plato de qué? De lentejas, de comida. ¿Qué estaba sustentando o alimentando él? Su carne. O sea, él sintió una necesidad normal. Llegó de trabajar probablemente cansado y había comidita caliente. Qué rico, ¿ah? ¿A quién le gusta llegar cansado del trabajo y que haya comidita caliente? ¿Ah? A todos, ¿cierto? Ahora, y si es esa comida favorita nuestra, ni hablar. Sin embargo, a él le hicieron un ofrecimiento. Le dijeron, te cambio este plato de lentejas a cambio de tu primogenitura. Y la respuesta de Esaú es interesante porque él dice, de todas maneras yo me voy a morir. En otras palabras, él dijo, mi padre está vivo y todavía no estoy disfrutando de esa primogenitura. Tengo la promesa de muchas cosas, pero no la estoy disfrutando ahorita. En otras palabras, voy a venderle la primogenitura, al final de cuentas ni sé para qué me sirve esto. Hay gente que está cambiando a Cristo por cosas del mundo. Hay gente que hoy no se va a congregar en ninguna iglesia, ni va a escuchar ninguna predicación después, ni online, ni nada, porque hoy van a dedicar todo su día a ver la final de una Copa del Mundo, porque ellos alegan que esto sucede solamente cada 4 años. Y tienen razón. Sucede cada 4 años. Sin embargo, ¿sabe una cosa? Esaú no necesitó vender su primogenitura 4 o 5 o 6 o 1.000.000 de veces. ¿Sabe? La vendió una vez. La Biblia habla de que en un solo momento nosotros podemos echar a perderlo todo. Algunas veces pensamos que podemos equivocarnos 1 o 2 y hemos visto algunos que tras de tumbos uno dice, pero ahí va, ahí va, ahí va. Pero muchas veces la historia final de estas personas no es tan alentadora. Preste atención a los detalles. Jacob robó la bendición diseñada para Esaú. Así se llama, así se dice. La robó, la tomó. Sin embargo, yo diría que la deseó más. Sin embargo, yo diría que él la quiso más. Hay veces cuando uno ve a un hombre de Dios, a un ministro competente, y uno está desde el otro lado, que uno dice, uy, cómo me gustaría estar ahí. Uy, cómo me gustaría predicar como el pastor. Uy, cómo me gustaría tocar como este. Uy, cómo me gustaría cantar. Uy, cómo me gustaría poder saber tanto como sabe este. ¿A alguien le ha pasado o ha tenido ese sentimiento? Todos lo hemos tenido quizás, pero todavía no está en nosotros. Pero como nosotros amamos aquello, como nosotros queremos aquello, nos esforzamos para ir por aquello. Esaú fue engañado por su hermano Jacob y Esaú vende su primogenitura.
Las ventajas de la primogenitura. Contenía una doble porción de la herencia del padre. En otras palabras, era todo multiplicado por 2. Si usted iba a heredar 100 millones y usted era el primogénito, por 2. Entonces, ¿qué significa por 2? Éramos 2 hermanos. Para mí era el doble que para mi hermano. Si mi hermano recibía 10 millones, yo recibía 20. O si mi hermano recibía 1, yo recibía 2. Simplemente porque yo era el primogénito. En la nueva versión internacional, Deuteronomio 21:17, dice: más bien reconocerá este como el primogénito y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de la primogenitura. La cantidad hubiera sido bastante grande. Se ofrecía gobierno y autoridad sobre otros miembros de la familia. ¿Qué significa esto? Significa que el que iba a portar el anillo, significa que el que iba a heredar el trono, significa que la voz mandante iba a ser la del primogénito. Aún por encima inclusive de la de su madre, estaba la voz del primogénito. Él iba a ser el líder, él iba a ser el que iba a estar al frente de todo. Él iba a ser el que iba a ser reconocido. Él iba a ser la figura de la casa, de la familia, el representante visible. Este iba a ser el primogénito. Génesis capítulo 27, verso 29 cita: sírvanse pueblos y naciones, pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Las ventajas espirituales de la primogenitura: era el patriarca, era el sacerdote, jefe de la familia elegida, heredero de las promesas, y tenía la capacidad de invocar la bendición de Abraham. Sé que les estoy dando mucha información y mucha de esta información usted dice: pastor, ¿de qué nos está hablando? Tranquilo que ya usted va a comprender. Cuando hablamos de invocar la bendición de Abraham, estamos hablando con respecto a la triple promesa. Tal era la cuestión en juego que Jacob y Esaú intercambiaron su primogenitura. Si a usted hoy alguien le regalara un billete anaranjadito de 20,000 y yo llegara con una moneda de 500 nuevita y le digo: cámbiemela, se la cambio por ese billete anaranjadito de 20,000, ¿qué dirían? Porque yo traigo unas doraditas ahí, todos por aquello. ¿Quién me la cambiaría? La respuesta de la mayoría de nosotros es: no lo cambiaría porque eso es demasiado poco en comparación con los 20,000. ¿Cuánto vale la vida de Cristo en ti? ¿Tiene un precio estimable? ¿Te jugarías el chance de perder la vida eterna a cambio de qué? Dante Gebel citaba o mencionaba en algún momento respecto a Gigi Ávila. Gigi Ávila en su momento decía del televisor el cajón del diablo, ¿verdad? Entonces Dante Gebel hizo su análisis y él decía: bueno, al final de cuentas, yo prefiero llegar al cielo. Si esto es pecado, prefiero no hacerlo y llegar al cielo. Y si llego al cielo y me dicen que ver televisión no era pecado, que era todo lo contrario, por lo menos no puse en riesgo mi vida eterna. Pero ¿qué sucedería si cuando usted llega al cielo le dicen: recuerda lo que Gigi te enseñaba y te decía? Que tú menospreciaste, que tú no consideraste,
que tú tuviste una mejor idea. Y te dicen, y te quedas, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? ¿Te imaginas llegar al cielo y usted a las puertas del cielo, usted confiado y le dicen, hey papito, suave, suave, un toquecito? Usted no entra por exceso de Netflix. Usted no, ¿y cómo? Oiga, es tan absurdo, suena tan ridículo lo que yo le estoy diciendo. Pero ¿y qué si fuera una verdad? ¿Y qué si fuera una verdad? Pastor, ¿cómo podemos menospreciar a Dios? Se rindió ante los ojos de su hambre. ¿Sabe una cosa? Yo no sé si usted alguna vez se ha antojado de algo. Si alguna vez usted ha ido a algún restaurante y de repente pasan un plato que se lo llevan a alguien y es como que usted dice, eso mismo, lo mismo que llevan ahí yo lo quiero. Porque se ve rico. El mundo nos va a exhibir muchas cosas que en muchos sentidos, van a despertar nuestro sentido humano y nos van a antojar. Ese es el mundo. Y muchas veces nos antojan de cosas y uno dice, uy, qué rico. Uy. Y de repente, no, pero yo soy cristiano. Uy, no, pero yo soy hijo de Dios. Pero hay algunos que se dejan seducir y dicen, bueno, una vez al año no hace daño y entonces aquí. Fue lo mismo que pensó Esaú. Igual. Este mensaje tiene mucho amor. Escuche esto, hombre, mujer, joven. Ayer duré 2 horas 45 en llegar hasta un lugar, iba solo en mi carro y Dios me permitió durante 2 horas 45 ser ministrado por Él. Fue mi compañero de viaje y si no hubiera sido por Él, qué desesperación tan grande. Y digo que fue mi compañero de viaje porque de un pronto a otro Dios tomó, ni sé cómo llegué, yo estoy asustado porque yo sé que llegué y después dije, ¿en qué momento llegué? Yo sé que iba en una presa, Dios empezó a hablar a mi corazón y cuando me di cuenta ya estaba. Y yo dije, uy, ¿qué pasó? Fue así como, fue extraño para mí, mi experiencia. Cuando yo iba de camino, usted no puede vencer en su propia fuerza. Muchos de ustedes no están conformes con la vida cristiana que están viviendo. Muchos de ustedes saben que su vida cristiana no está bien. Muchos de ustedes están viviendo vidas en pecado y teniendo pecados ocultos y cosas ocultas. Y yo sé que su deseo es no vivir así. Yo sé que usted quiere cambiar. Yo sé que usted quisiera vivir una vida de un estándar más elevado en Dios. Y yo sé que las fuerzas de muchos de ustedes ya humanamente ya no hay ninguna. Usted no puede vivir el cristianismo en sus fuerzas. Usted necesita depender de Cristo. Usted no va a poder soportar 50 años más de un cristianismo en su humanidad o en sus fuerzas. Usted necesita rendir su vida a Cristo. Usted necesita caer de rodillas y decirle, Señor, he intentado ser cristiano, he intentado ser un buen líder, he intentado ser un buen ministro, he intentado en mis fuerzas. Usted no llegará hasta el final si usted no aprende a depender de Cristo. Si usted no rinde su vida a Jesucristo, usted no lo va a lograr. Y se lo estoy diciendo con amor. Y Dios me hacía ver la necesidad porque en estos días tengo muchos planes, muchos sueños, muchas cosas que Dios mismo me ha dado y yo estoy feliz y yo estoy emocionado con todo lo que Dios me ha hablado y con todo lo que Dios me ha permitido
ir construyendo. Pero ¿sabe una cosa? Dios me hacía ver este detalle. Y me decía, puedes construir todo esto, pero si yo no soy el centro, caerá. Si yo no soy el sustento, caerá, terminará. ¿Es Cristo el sustento de tu vida cristiana? ¿O usted está viviendo de lo que sabe, que no vive? Hay cosas que las hacemos. Ahora hablaba con Dayana y Jason y les contaba que un día fui al estacionamiento del Multicentro, a uno le dan un ticket para el carro y yo simplemente agarré el ticket y no sé en cuál basurero de Multicentro lo eché, porque sentí que andaba un papelito en la bolsa y lo eché en algún basurero. Y cuando llego, el ticket, lo boté. Y yo vuelvo, eso que usted vuelve a ver todos los basureros, ¿verdad? ¿Y en cuál? Y no me iba a poner ahí como a verdad, nada que ver. Bueno, me tocó pagar una multa. Me tocó pasar un momento aburrido, feo, de intentar hacerle creer a alguien que el carro sí era mío, que no me lo estaba robando. Y entonces es tedioso eso. No es nada más como que usted paga la multa y le dicen váyase. No, enséñeme los papeles del carro y este carro qué, y un montón, una investigación. O sea, tras de que me estaban haciendo pagar, pasar ese mal momento. Porque uno quisiera pagar y qué, y que ya me dejen irme tranquilo. Bueno, no fue pagar e irme tranquilo. Muchas veces nosotros funcionamos igual en nuestro cristianismo. Venimos al culto, recibimos algo y sin darnos cuenta lo botamos. Y después decimos, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Yo recuerdo que algo dijo el pastor. ¿Qué dijo el pastor? Y se preguntan entre ustedes, ¿qué fue lo que dijo? Y el otro está así como el meme, ¿verdad? Nadie sabe. Porque funcionamos por default. Venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia, pero ¿qué venimos a hacer? ¿A qué vino usted esta mañana? ¿A quién vino a escuchar? ¿Cuál es la intención de estar? Esaú valoró aquel potaje más que su derecho de nacimiento. Por esa razón Esaú fue llamado una persona profana en Hebreos capítulo 12 verso 16. Esaú, al elegir vender su primogenitura, tomó decisiones hacia su futuro. No hacia su presente, pero sí hacia su futuro. Después de ese día, él siguió siendo a los ojos del padre el favorito y el primogénito. Siguió siéndolo. Pero llegó un momento donde no lo fue más. Jacob nuevamente, con ayuda de su madre, engaña al padre y la bendición de la primogenitura se la dan completita a Jacob. Completa. Y cuando Esaú llega a recibir la bendición, ¿sabe qué le dice el padre? No tengo más bendición para usted. No tengo nada para usted. Muchas veces la Biblia dice en Hebreos, y ahorita al finalizar lo vamos a ver, llegamos y con lágrimas queremos recuperar algo que ya no está más para nosotros. Porque ya alguien ocupó ese lugar, ya alguien ocupó ese espacio, ya alguien que valoraba, que amaba, que deseaba aquello, le fue dado por Dios. Por placeres físicos temporales, Esaú vendió su primogenitura. Muy mal negocio. Vamos a la palabra, por favor. Nuestra primogenitura como cristianos, somos herederos de las promesas hechas a Abraham. Gálatas 3:29 lo dice. 2, somos coherederos con Cristo.
Dice Romanos 8, 16 y 17 en la Nueva Traducción, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Quiero hacerle una pregunta. Como cristiano, ¿cuál es el sufrimiento que tú tienes a causa de Cristo? Piénselo. Como cristiano, como hijo verdadero de Dios, ¿cuál es el sufrimiento que usted tiene a causa de Cristo? ¿Cómo nos hacemos partícipes con Cristo de ese sufrimiento? ¿Cómo nos hacemos partícipes de Cristo de esa muerte? Porque todos queremos la resurrección, pero le tengo noticias. No hay resurrección sin muerte. No es posible resurrección sin muerte. ¿Qué es lo que debe de morir? Lo que debe de morir es ese amor y ese deseo por el mundo. Lo que debe de morir es esa egolatría que todo ser humano tiene en una pequeña o gran medida, pero todos la tenemos. Todos tenemos un yo que debe morir. Todos tenemos ideas que en Dios deben de morir. ¿Para qué? Para que Él sea el único que reine en nosotros. Somos herederos según la esperanza de la vida eterna. Tito capítulo 3 verso 7 dice, igual en la Nueva Traducción, por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. También somos herederos del reino que Él ha prometido en futuro. En Él todas las cosas son nuestras también. Nuestra herencia es incorruptible, incontaminada, o sea, no se va a desvanecer. Si nosotros cambiamos esto por cualquier cosa, es un muy mal negocio. Les mencioné 4 o 5 cosas rápidas. ¿Cómo podemos vender nuestra primogenitura hoy? ¿Cómo es que nosotros podríamos hoy vender nuestra primogenitura? Se las cambio por un plato de arroz con pollo. ¿Quién se apunta? Nadie. Un pinto en salsa. Todo el mundo dice, no, pastor, no, pastor. Pero déjeme decirle que hoy no se nos presenta el negocio con un plato de comida, pero tal vez sí con una birrita escarchada. Con un ceviche, dice alguien. Tal vez sí con una visita a cierto lugar. Quizás sí con una miradita a cosas que no convienen. Primera de Juan capítulo 2 verso 16. Pues el mundo, escuche esto, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Ahí tiene un verso clave para que usted haga una retrospección, para que usted se analice a usted mismo, para que usted investigue sobre usted y usted diga, esta vida que estoy viviendo y ese verso, ¿qué tal? Se lo leo nuevamente. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y quiero leerles otro verso, porque mucha gente, cuando uno empieza a predicar de esta forma,
tiene un cortocircuito acá y entonces interpreta que todo esto es malo. Que las posesiones materiales, que los logros académicos, que los alcances en esta tierra, si usted tiene una casa, un carro, si usted logra ser un doctor, un licenciado, o entonces todo eso está mal. No, no es lo que la Biblia tiene para decir. Leo otro verso, primera de Juan 2:15. No amen a este mundo. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. La primera observación que Juan nos hace es: no amen esas cosas, porque cuando ustedes aman esas cosas, el amor del Padre no está en ustedes. Y cuando nos referimos a amar algo, nos referimos a guardar fidelidad, nos referimos a respetar, nos referimos a dar un lugar de prioridad. Estamos hablando de amor. ¿Cuánta gente hoy ha dado un lugar de prioridad al partido antes que al congregarse? Pastor, eso es absurdo. Quizás un plato de lentejas a mí me parece bastante absurdo también, como para que Dios se lo tome en serio. Porque algunas veces nosotros actuamos pensando que a Dios las cosas no le ofenden. Es más, ni siquiera pensamos que Dios se puede ofender con una actitud mía. Yo he aprendido, Dios me ha corregido a mí. Antes yo decía esta frase y Dios un día me exhortó en mi corazón. Yo antes decía, es que a mí no me gusta la forma en la que Dios hace esto. Porque yo decía, es que Dios siempre no llega tarde, llega a tiempo, pero como al último momento, ¿cierto? Entonces, como a mí me pasaba eso, yo decía, iniciaba diciendo, a mí no me agrada cómo Dios opera. Yo lo decía con mucha sinceridad, sin nada de entendimiento, pero con mucha sinceridad. Hasta que un día fue como que si Dios me tocara al hombro y me dijera, hey, entonces que usted no le gusta como yo, entonces dejémoslo así. ¿No quieres? Dejémoslo así. Ve a ver usted resuelva. Entonces, ¿qué hace uno? No, tranquilo. ¿Qué fue lo que dije mal? No lo digo más. ¿Me está entendiendo? Pero uno podría pensar que Dios no es quisquilloso, que Dios no es delicado. Déjeme mostrarle la delicadeza de Dios en algunos versos. ¿Sabía usted que cuando el campamento de guerra existía del pueblo de Dios, Dios le dijo al pueblo que anduvieran con una pala para que cuando ellos fueran a defecar, hicieran un huequito, enterraran la caquita, le echaran tierrita? Dice, no vaya a ser que yo venga caminando entre el pueblo y me paren una de esas. Dios. ¿Qué le parece la delicadeza de Dios? Ahora, ¿sabe una cosa? Cuando usted ama a alguien, hay un celo natural que usted tiene por ese alguien. Escúcheme esto, hay un celo natural, no un celo loco, no un celo enfermizo, no un celo de tóxico o tóxica, no, esos no. Un celo natural. Como cuando yo veo que si mis hijos andan por ahí, mi esposa anda por ahí, uno está como atento. Uno los está viendo, uno está viendo que ningún peligro haya. Y si uno ve un peligro, ¿qué hace uno? ¡Hey, venga, venga, venga! Uno tiene un celo. Santiago 4:4. Adúlteros, no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Qué representa para usted este pasaje? Quiero que todos en este lugar se detengan un momento, me miren a mí, todos deténgase de lo que esté haciendo y véame.
¿qué representa para usted el pasaje de Santiago 4:4 que dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O que cuando decidimos hacernos amigos del mundo, tenemos que saber que de igual manera nos estamos volviendo enemigos de Dios. ¿Qué significa ese pasaje para usted? Tómese 30 segundos, voy a hacer silencio para que usted se haga la pregunta y la responda acá. Listo. Sigo. Gálatas 5, verso 16 hasta el 26. Anótelo y léalo por favor en casa. Anótelo y léalo en casa. ¿Cómo podemos, para ir concluyendo, cómo podemos aferrarnos a nuestra primogenitura o a ese lugar de honor que Dios nos ha dado? Primera de Corintios 9, 24 y 27. Leo para ustedes. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Le hago la pregunta, ¿a cuántos de ustedes les gusta perder? ¿A nadie? ¿A cuántos de ustedes les gusta ganar? Levante su manita si a usted le gusta ganar. Ahora, ¿cómo es que puedo tener un cristianismo en victoria? O más bien quiero confrontarle, ¿es realmente tu cristianismo un cristianismo de victoria o de derrota? Si el cristianismo es como una carrera, ¿en qué posición vas? Primero, segundo, como primer perdedor, último. ¿Cuál es tu lugar en esta carrera? Dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. Y ahí también le podría decirle cuáles son sus disciplinas espirituales con las que usted se prepara hacia esta carrera. ¿Cuáles son? Identifíqueme sus disciplinas espirituales. ¿Tiene usted disciplina para orar cada día? Hay un grupo de amigos míos, amados míos, que yo admiro mucho. Yo admiro a la gente que hace ejercicio cada día. Los admiro. Tienen todo mi respeto, toda mi admiración. Y no lo digo en sarcasmo, es verdad. Admiro a la gente que se ha disciplinado en comer saludable. Son mis héroes, los admiro. De verdad yo digo, esta gente es disciplinada. Pero qué molestia tan grande tengo cuando esta gente no ora. Yo digo, y la verdadera disciplina, la que vale para vida eterna, ¿dónde? Sigo leyendo, porque el verso lo dice, por eso lo menciono. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Se va a desvanecer. Ese cuerpazo que usted está obteniendo en el gym, cuando usted muera va a ser polvo. Ese cuerpazo no entra a la eternidad. ¿Está oyendo? Esa vida fitness no entra a la eternidad. Ese carro, esa casa no entra a la eternidad. Esas riquezas que usted adquirió no entran a la eternidad. Y probablemente si usted ha vivido para eso, usted tampoco. Porque donde está su corazón, ahí va a estar usted. Y si su corazón está puesto en las cosas de aquí, aquí se quedará usted también, pero no allá con Cristo. Sigo leyendo. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro
Cada paso con propósito. Oiga, esta frase en esta versión me cautiva. Dice, porque yo corro cada paso con propósito. Oiga, me encantó, me fascinó como lo dice, porque es un asunto de cada paso, cada decisión. Yo voy viviendo mi vida con propósito, pero no con un propósito limitado a cosas del mundo solamente, sino que voy construyendo cosas en este mundo, pero con una visión eterna. Sigo leyendo. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quedé descalificado. Preste atención a esto, porque el apóstol Pablo dice, yo le predico a toda esta gente, pero ¿saben una cosa? Yo me voy a meter en disciplina con Dios. Yo mismo voy a ser disciplinado. Este cuerpo mío, ¿sabe a quién le gustaba leer la Biblia antes de leerla? A nadie. ¿Oyó lo que le acabo de decir? ¿Sabe a quién le gustaba la Biblia antes de intentar leerla o cuando la empezamos a leer? A nadie. Nadie ha agarrado ese libro y dice, uy, qué ganas de leer la Biblia. No es un libro que la gente diga, uy, qué librazo. Cuando Cristo viene al corazón de uno, la perspectiva cambia. Pero antes de eso, la gente lo ve y dice, sí, me gustaría, tal vez, sí, quizás. Incluso está entre es el libro más vendido. Yo diría que el más vendido y el menos usado. Mucha gente piensa que es un libro que es un adorno. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia, por cierto, de adorno? Alguien de adorno, ¿eh? Alguien levantó la mano, bueno, ya desempólvela. Sigue diciendo el apóstol Pablo, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Le digo una cosa, ir al gimnasio cada día no es fácil. Levantarse a correr por las mañanas o tomar la bicicleta no es fácil. Cambiar los hábitos alimenticios no es fácil. Y por eso yo admiro a las personas que lo hacen y lo han logrado. Sin embargo, este ejercicio, este trabajo, no solamente es temporal, sino que no me va a producir nada eterno. Yo le animo así que como usted logra disciplinarse en cosas naturales, así como usted mujer quizás dice la casa se limpia todos los días, el baño se limpia una vez a la semana, la ropa se lava tal día, a tal hora, así como usted dice aquí a los perritos los tengo aquí y les hago esto, así como usted ha tomado disciplinas naturales que tienen todo mi respeto y toda mi admiración, yo quiero que usted tenga disciplinas espirituales. La disciplina de orar, la disciplina de leer la palabra, la disciplina de congregarse, la disciplina de predicar a otros, la disciplina de honrar a Dios también con su bendición. Y casi concluyendo, en 1 de Timoteo 4, 7 y 8 dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas. Perdón, la próxima línea que voy a leer la busqué en 4 versiones y en todas dice igual. Solo entonces perdón por eso. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. ¿Cómo dice? Entrénate para la sumisión de Dios, sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno. ¿Cómo es el entrenamiento físico? Bueno. Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Yo quiero decirle a todos ustedes,
Si ustedes todos pudieran hacer ejercicio cada día, les animo a que lo hagan. Si ustedes pueden comer mejor, yo les animo a que lo hagan y eso va a ser bueno. Sin embargo, el entrenarnos para someternos a Dios, para someternos a su palabra, es muchísimo mejor porque tiene recompensa en esta tierra y al final una vida eterna. No vaya a ser que usted esté trabajando solamente para esta tierra y no para su eternidad. Esaú vende su primogenitura. Esaú cometió un grave error. Esaú despreció el valor de su herencia, sucumbir a los deseos de su carne. Y nosotros podríamos estar cometiendo el mismo error, pensando que Dios no se va a ofender por cosas tan pequeñitas como un plato de lentejas, como una cervecita, como una escapadita a X lugar, como una miradita a ciertas cosas. Y pensamos que Dios se hace de la vista gorda de todo esto. No, Dios está viendo, Dios está mirando. No se engañe y recuerde. Usted no va a llegar al final si no aprende a depender de Cristo en cada área de su vida. Concluyo con este pasaje de Hebreos capítulo 12, verso 17. Porque ya sabéis que aún después, está hablando de Esaú, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es por eso que debemos de prestar atención a la advertencia del apóstol Pablo. Escuche, en 2 Corintios 6, 1 y 2. Nosotros pues, como colaboradores con él, también le rogamos no recibir la gracia de Dios en vano, porque él dice: en un tiempo propicio te he oído, y en el día de la salvación te he ayudado. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Usted ha oído la palabra de Dios hoy. Usted está advertido, usted está despertado en sus sentidos. Lo que usted salga a hacer allá afuera es su decisión. Esaú tomó la suya y después quiso revertir su mala decisión, pero era demasiado tarde. Muchas personas les he oído decir: pastor, si yo volviera a ser ese niño o ese joven, yo terminaría mi colegio. Yo aprovecharía la oportunidad que me dieron mis padres. Yo jamás hubiera probado el licor, dice una persona en un centro de rehabilitación. Yo jamás hubiera puesto este cigarro o esta marihuana en mi boca. Yo jamás me hubiera viendo eso. Yo jamás hubiera acompañado a esta persona. ¿Y sabe cómo lo dicen todas estas personas? También con lágrimas en sus ojos. Como esta joven que llegó y me dijo: pastor, yo no sé si tener a mi hijo o no tenerlo. Cuando yo le pregunté quién era el padre, se puso a llorar. ¿Por qué se puso a llorar? Porque no sé, me dice. No sé quién es el padre. Aún para mí era difícil escucharle, ver su rostro, ver el tono de su voz, las lágrimas en sus ojos. Y decía: es que es por eso yo no tengo ni siquiera un padre para este niño o niña, y yo no sé si yo quiera, yo no lo pensé, yo no lo planeé, yo nunca estuvo en mis planes, yo no sé por qué Dios me está castigando, decía. Interpretaba la vida, llevar a alguien en su vientre, no como una bendición, no como un regalo, sino como un castigo. Diría: yo solo lo que quisiera es nunca haber nacido, me dijo. Yo hubiera preferido no nacer, porque mi vida ha sido de sufrimiento, de dolor, y empezó a hacer una lista larga de cosas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces yo también me he arrepentido de decisiones malas que he tomado.
Y cuando llega ese día, usted llora. Usted siente un profundo dolor. Usted se siente mal. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que este día, aquí y ahora, usted puede revertir su condición. Si usted sabe que usted ha estado en una amistad constante con el mundo, si usted sabe que usted ha estado menospreciando lo que Dios le ha dado a usted, si usted sabe que usted no ha estado viviendo como un verdadero hijo de Dios, aquí y ahora usted puede revertir esa situación. Porque hoy es el día para decirle a Dios perdón. Hoy hay tiempo para decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir un cristianismo real. Yo quiero vivir en el poder de tu Espíritu. Ya no quiero seguir intentándolo con mis fuerzas. Ya no quiero seguir pulseándola a mi manera. Quiero rendir mi vida a ti. Póngase de pie, por favor, y oremos en un momento.